¿Qué tal, queridos hermanos? Gracia y paz. Hoy os voy a traer un nuevo videoblog cristiano, ya sabéis, este nuevo formato de vídeos que estoy haciendo. Y voy a estar hablando de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Pero antes de empezar a hacer este vídeo, quiero deciros que la perla número 37 ya está próxima a salir. Estoy terminando de editarla y va a tratar sobre el tema de la misa de la Iglesia Católica y Romana. Si es bíblica ese tipo de misa, las cosas que hacen dentro de la misa, o no es bíblica. Pero antes de sacaros esa perla a la luz, que va a estar aquí en el canal de YouTube, quiero hablaros de las bienaventuranzas, de ese mensaje tan importante que nos dio el Señor Jesús. Yo lo voy a estar leyendo en la Biblia Pesita, que es una Biblia muy buena, que viene directamente del arameo, pero vosotros podéis usar también las versiones que queráis, la Reina Valera o la que más os guste para leer o para estudiar la Biblia, ya que yo he comprobado esos pasajes con el griego y os voy a decir cuáles son esas diferencias. Entonces, acompañarme a Mateo capítulo 5 y vamos a empezar. Versículo 1. Y viendo Jesús a las multitudes, subió al monte, y habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Bueno, el Señor Jesús le rodeaban muchísimas personas, y subió a un monte y se puso a predicar. Es decir, la predicación no solo tiene que ser dentro de la iglesia, también se puede predicar fuera, como yo estoy haciendo ahora mismo. Y aquí vamos a ir ya al versículo número 3 que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Aquí la Biblia Pesita ha traducido la palabra bienaventurados, que aparece en la versión Reina Valera de 1960, por dichosos. Pero vamos a ver qué significa esa palabra en griego, y lo vais a entender súper bien. Es la palabra dichosos o bienaventurados, en griego es la 3107, que se pronuncia Makarios, que significa bendecido o afortunado. Es decir, son personas bendecidas. ¿Y quiénes son bendecidos por Dios? Únicamente son bendecidos los que son verdaderos cristianos, ya que Dios no va a bendecir a una persona que pasa absolutamente de Él. Lo que quiere Dios Padre de las personas que pasan absolutamente de Él y de su Hijo es que se arrepientan y vengan al Evangelio y que se salven, pero no les va a bendecir, ni va a venir ningún tipo de bendición de Dios. Las bendiciones son solo para los verdaderos cristianos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues bien, eso lo explicó el apóstol Pablo en la carta que le escribió a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículo 3, el cual os voy a leer brevemente. Dice así: bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo en Cristo. Es decir, en ese pasaje del apóstol Pablo encontramos a los dos dioses, Dios Padre, el cual es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nos ha bendecido a todos los cristianos con todas las bendiciones espirituales. Es decir, esa es la razón por la que los verdaderos cristianos nos saludamos y nos despedimos como hacían los primeros cristianos, que es con el gracia y paz, y no con el que Dios te bendiga, porque ya hemos sido bendecidos. Por lo tanto, cuando en las bienaventuranzas encontramos bienaventurado, que significa bendecido, es porque ya tiene esa bendición. Por lo tanto, el Señor Jesús solamente aquí le estaba hablando a los verdaderos cristianos. Y dice así: bienaventurados o bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso de ser pobres en espíritu? Mucha gente puede pensar que son los pobres que hay en la tierra, esos que no tienen dinero, pero no tienen nada que ver. Pobres en la tierra hay muchos, pero hay buenos y malos. Aquí se está refiriendo a los pobres en espíritu, a una persona que no era cristiana y acaba de entrar, acaba de decidir, acaba de querer ser un verdadero cristiano, está empezando. Es como decir su primer minuto dentro de esa decisión de querer seguir al Señor Jesucristo y amar a Dios Padre. Es decir, su espíritu es pobre, todavía no ha recibido el Espíritu Santo, todavía no ha sido bautizado. Entonces es pobre en espíritu, pero ha decidido seguir al Señor Jesucristo. Por eso es pobre en espíritu, porque tiene un espíritu
pobre, un espíritu que estaba en bancarrota y ha decidido cambiar esa situación en su vida. Entonces, por eso es dichoso, por eso es bendecido, por eso es afortunado esa persona, porque ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Y dice que de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, afortunados o bendecidos o dichosos o bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La palabra llorar aquí es la 3997 del Evangelio, o sea, en griego, que significa afligido, es decir, no hace falta que esté llorando, pero sí que está triste, está afligido. Y eso es una característica de una persona que realmente se está acercando a Dios. Se da cuenta de su pecado, se da cuenta de que su pecado le va a llevar al lago de fuego, de que quiere cambiar su situación, de que se arrepiente de todo lo que ha hecho en su vida, de todo el mal que ha hecho a sí mismo y a otras personas. Y por eso es afortunado, porque se ha dado cuenta de eso y está triste, está llorando y quiere acercarse a Dios. Es decir, también es una persona cristiana que está empezando y se ha dado cuenta que no quiere volver a cometer los errores que ha cometido en el pasado. Por lo tanto, esas personas también son afortunadas porque van a entrar en el reino de los cielos. Están empezando y se han dado cuenta de que no quieren volver a la vida de antes y quieren ir a la vida en Dios. Luego dice, dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La Reina Valera ha traducido humildes por mansos. ¿Y qué significa mansos? En el diccionario, mansos significa eso, humildes, apacibles, tranquilos. Un verdadero cristiano tiene que ser una persona tranquila, tiene que ser una persona humilde, no tiene que ser avaricioso, no tiene que creerse mejor que los demás. Es una característica de un verdadero cristiano y ya sabéis que el Señor Jesús nos enseñó a diferenciarlos porque nos dijo que por sus frutos les conoceréis. Entonces, dice que afortunados son estas personas que son humildes, mansos, que es la palabra 4239 de la concordancia Strong griega. Luego dice también afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas son personas que son cristianos pero han sufrido grandes agravios en su vida, han sido afligidos por injusticias de este mundo y tienen hambre y sed de justicia, porque a veces la justicia de este mundo no es verdaderamente justa y les ha ocurrido algo muy malo y tienen ganas de vengarse, tienen ganas de ver la verdadera justicia, que no es la que están impartiendo los jueces hoy en día. Entonces, le piden ayuda a Dios. Y ya cuando es algo muy grave, que incluso tienen ganas de venganza, Dios dice, dejarme la venganza a mí, porque yo pagaré. Dios es el verdadero vengador, el máximo vengador, y dice, no te vengues tú, que me vengaré yo. ¿Cuándo? En el lago de fuego, en el juicio final. Por lo tanto, esos verdaderos cristianos que están sufriendo ahora mismo, que tienen hambre y sed de justicia, que no se preocupen, porque Dios es justo y traerá justicia a su debido tiempo. Y de Dios nadie podrá escapar jamás. Luego vamos a ver el versículo 8 que dice, bienaventurados o bendecidos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esa palabra puro es la 2513 de la concordancia Strong, que significa limpio. Un verdadero cristiano tiene el corazón puro, tiene el corazón limpio. Es decir, se puede equivocar y puede pecar, porque todos somos imperfectos, porque puede cometer algún error, pero no va a estar continuamente practicando ese error, no va a estar continuamente practicando ese pecado. Entonces, un verdadero cristiano va a tener siempre el corazón puro y limpio para Dios Padre, porque enseguida se va a arrepentir de ese error y no va a querer volverlo a cometer nuevamente, si es verdadero cristiano. Por lo tanto, un verdadero cristiano tiene el corazón puro y limpio, y es afortunado, bendecido. Luego vamos al versículo 9, dice, bendecidos, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un verdadero cristiano tiene que practicar la paz. Tiene que ser una persona pacífica. Eso no significa que no se pueda defender si le hacen daño, si ve en peligro a su familia, pero no va buscando pelea. La evita la pelea. Y
Aquí nos lo explica el Señor Jesús de manera clara. Ahora vámonos al versículo 10. Dice, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Esto es un versículo que tengo que explicar porque muchos no lo entienden. ¿Qué es ser perseguido por causa de la justicia? Es decir, ¿son bendecidas las personas que por causa de la justicia están en la cárcel ahora mismo? ¿Asesinos, violadores, ladrones? No, no son esas personas. Esas personas no son bendecidas, no son verdaderos cristianos. Esas personas ya están pagando en la tierra y si no se arrepienten seguirán pagando en el lago de fuego con su destrucción, en la maldad que han sembrado en la tierra. Se está refiriendo a que a veces la justicia no es verdaderamente justa, que vivimos en un mundo caído, corrupto, donde hay jueces que son sobornados, policías que son sobornados por el dinero y, como vemos, por ejemplo, en China o en otros países, los cristianos son perseguidos por policías, por jueces y son acusados en falso. Incluso eso le va a pasar a los verdaderos cristianos cuando ya esté aquí el reino de la bestia. Seremos perseguidos. Cuando seremos personas pacíficas, seremos personas que predicamos el reino de Dios. Pero vamos a ser perseguidos por esa justicia del reino de la bestia. Y dice que somos afortunados. Y que es de esas personas el reino de los cielos. Esos verdaderos cristianos que van a ser perseguidos por esa justicia malvada, donde muchas personas, como dice la Biblia, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, pues de esas personas es el reino de Dios. Y vamos al versículo 11. Dichosos cuando los desprecien y los persigan, y digan cualquier cosa mala contra ustedes falsamente por causa de mí. Ese versículo que hemos leído, el 10, continúa con el 11, y dice el Señor Jesús que nos van a despreciar a los verdaderos cristianos, nos van a perseguir, nos van a calumniar, nos van a decir cosas malas, y van a hacerlo porque somos seguidores de Cristo, y encima se van a inventar mentiras en contra de nosotros. Entonces dice que esa persecución que ya estamos sufriendo muchos cristianos, tanto en las redes sociales y otros cristianos en otros países abiertamente, como por ejemplo Arabia Saudí, China, Corea del Norte, etc., pues esas personas son bienaventuradas, son bendecidas, son verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, si te pasa eso, no te preocupes, porque el Señor Jesús dijo que ocurriría. Entonces, no te preocupes, porque el reino del cielo te espera. Y ya por último, vámonos al versículo 12, que dice, alégrense entonces y regocíjense en gran manera, porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué nos dice el Señor Jesús si nos pasa eso? Si nos persiguen, si nos calumnian, si hablan en falso contra nosotros, si por causa de una mala justicia nos meten en la cárcel, como va a hacer, por ejemplo, la bestia y todas las personas del reino de la bestia que va a querer que estemos en las cárceles, y a muchos cristianos nos van a cortar la cabeza. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que nos alegremos. Cuando a un verdadero cristiano le ocurre una injusticia, el primer sentimiento que te puede llegar a tu corazón es de estar triste y estar diciendo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa no es la actitud que tú tienes que tener. El Señor Jesús te enseña que cuando te pasa algo malo, te calumnian falsamente, te persiguen, te meten en la cárcel y te hacen cualquier cosa mala, como viene aquí, dice que te alegres en gran manera y que tuyo es el reino de los cielos. Entonces, si tú ahora mismo estás perseguido, no te preocupes. Si estás afligido, quítate la aflicción y alégrate. Y si te pasa alguna cosa mala, a mí, por ejemplo, en YouTube, tengo muchas personas que se meten conmigo, que me agreden verbalmente. Y en vez de ponerme triste, me acuerdo de este versículo y me alegro enormemente. Y cuanto más se meten conmigo, más me alegro. Porque este versículo está hecho para los verdaderos cristianos, para los que son valientes y salen ahí afuera a predicar la palabra de Dios y a hablar la verdad. Y dice el Señor Jesús, a modo de consuelo, que ya fueron otros perseguidos antes que nosotros. Los profetas antes que nosotros, dijo Jesús. ¿Y a qué profetas se refería? A la mayoría de profetas del Antiguo Testamento. Ellos eran hombres de Dios en un reino de Israel que supuestamente seguía a Dios,
y ellos hablaban la verdad, le decían a los reyes las cosas que estaban haciendo mal o al pueblo, y ellos eran perseguidos. El propio Jesús a los hebreos, a los judíos, les dijo la verdad. Y fueron ellos los que lo mataron. Y luego Dios Padre le resucitó al tercer día. Pero fueron los judíos los que lo mataron. Por lo tanto, como cristianos tienes que saber que te van a perseguir, van a acusarte falsamente, pero que eres bendecido, eres dichoso, eres bienaventurado y eres afortunado. Y si te está pasando alguna de estas cosas, tanto si eres primer cristiano y tienes espíritu pobre, o estás triste por los pecados que has cometido, los cuales te exhorto a que te arrepientas y a que te bautices en el nombre del Señor Jesús, o cualquier otra de estas bienaventuranzas, alégrate, alégrate enormemente, porque el reino de los cielos, no este mundo, sino el reino de los cielos, te espera. Y hasta aquí esta predicación. Gracias por escucharla y con la despedida de los primeros cristianos, pues ya me despido hasta el próximo vídeo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén. Uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes. Hombres que Dios equipa de forma única para su tarea, hombres con una devoción singular a la verdad de la palabra de Dios.